Buenos días, el día de hoy vamos a presentar el libro Realidades y retos del aborto con medicamentos en México, que es una publicación del Colegio de la Frontera Sur y la vamos a presentar en el marco de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara 2021. El día de hoy nos acompañan las coordinadoras del libro, que es la doctora Georgina Sánchez y también la doctora Susana Belduis. Igualmente, para presentar el libro se encuentran con nosotros la doctora Carla Berdichevsky y el doctor David Meléndez Navarro. Primero que nada haré una breve semblanza de los presentadores del libro, que es la doctora Carla y el doctor David. La doctora Carla Berdichevsky se formó en la Universidad de Londres como maestra en salud pública y es graduada de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional Autónoma de México. Tiene 19 años de experiencia en iniciativas de investigación, diseño de programas y políticas de salud sexual y reproductiva, implementadas tanto en México como en la región de América Latina y el Caribe. Además, ha trabajado en investigaciones cualitativas y cuantitativas, iniciativas de comunicación en salud, proyectos de abogacía y construcción de alianzas intersectoriales. Desde mayo de 2019 está encargada de la Dirección General del Centro Nacional de Equidad de Género y Salud Reproductiva de la Secretaría de Salud. En cuanto al doctor David Meléndez Navarro, es médico por la Universidad Autónoma Metropolitana de México con formación en Medicina Social, Epidemiología y Gestión de la Calidad en Salud, con 20 años de experiencia en el campo de la salud materna. Ha colaborado con diversas organizaciones nacionales e internacionales como Médicos Sin Fronteras Holanda, Médicos del Mundo España, Cruz Roja Alemania. Ha sido consultor para Management Science of Health por la Unity Health Projects, Family Care International, así como de agencias de Naciones Unidas como UNFPA y OPC. Es miembro del Consejo Global de Atención Materna Respetada. Desde 2015 a la actualidad es secretario técnico del Comité Promotor por una Maternidad Segura, que congrega a 64 organizaciones de la sociedad civil. Bueno, en base a la presentación de estas semblanzas, le doy la palabra a la doctora Carla Berdichevsky. Muchas gracias. Es realmente un placer estar aquí para la presentación de este libro y quisiera especialmente agradecer a Georgina Sánchez Ramírez y a Susan Belhuis por la gentil invitación a esta presentación y felicitarlas realmente por esta publicación del libro Realidades y retos del aborto con medicamentos en México del Colegio de la Frontera Sur. Desde la Secretaría de Salud del Gobierno Federal quisiera comentar sobre lo que representa este insumo, reconociéndolo como una aportación relevante y sobre todo oportuna a la luz de las prioridades de salud pública en México. Desde la política nacional que ha sido trazada en la materia, específicamente en el Programa de Acción Específico de Salud Sexual y Reproductiva 2020-2024, que es nuestro marco programático para el periodo vigente en la Administración Pública Federal, se ha trazado el abordaje del aborto seguro como uno de 6 pilares. Ello considerando la dimensión y el impacto del aborto como problema de salud que ha sido desatendido y que se expresa de diferentes formas en este libro. Lo reconocemos igualmente desde las cifras publicadas por la Organización Mundial de la Salud, donde se estima que del total de abortos que se registran a nivel mundial, en promedio, 45% de estos son inseguros. Sin embargo, en América Latina y el Caribe, esta proporción aumenta al 75%. Y para nuestro país, se calcula que hay más de 1 millón de abortos inseguros al año. El libro que se presenta hoy contribuye entonces a poner el foco en este dramático impacto que vemos en dichas cifras promedio y poner de vuelta en el campo de la salud este tema del aborto, siendo central a las discusiones en la materia que han quedado muy comúnmente en la esfera de la religión, del pecado y la culpa o en los ámbitos
sociales de la condena, sin considerar el eje central que compete, que es la decisión libre de la mujer y el contexto en el que esta decisión es tomada. Y quisiera enmarcar en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas, que incluye el acceso universal a la salud sexual y reproductiva. Y esto implica que la elección de la mujer deberá garantizarse como un derecho humano que gravita en su esfera de libertad. Son realmente las mujeres quienes en todos los casos deberán poder decidir si continúan o interrumpen la gestación a partir de sus propias valoraciones, y es una decisión realmente personal. Esta debe ser respetada y acompañada por cada estado. Nos compete a nosotros en el diseño de la política pública garantizarlo. Y este eje central en la política pública que se ha diseñado y que reconoce, en contraste a lo plasmado en las agendas internacionales y los compromisos suscritos por nuestro país, que existen grandes brechas para hacer cumplir estos derechos. Esto se vuelve patente, por ejemplo, al identificar en los datos de muerte materna por México, que en los últimos 20 años no hemos logrado modificar el porcentaje que contribuyen las muertes maternas por aborto inseguro al total de muertes maternas por causas denominadas como directas, a diferencia de otras como la hemorragia o la enfermedad hipertensiva, que en este mismo periodo, en los últimos 20 años, han logrado una disminución paulatina. Y gracias a los avances en la ciencia plasmados en las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud como un instrumento de referencia para ofrecer los estándares más altos de atención y que tomamos como referencia en la política nacional, existen condiciones seguras para el aborto, entre ellas mayor privacidad y comodidad, mayor autonomía y control sobre el proceso, así como el acompañamiento del personal de salud sensible y capacitado, como el de otras mujeres que asisten a quienes lo necesitan. Y es por ello que desde la política pública también se advierte la necesidad de posicionar el tema de aborto. Y en ello radica la importancia de este libro que se presenta el día de hoy, pues contribuye y comparte con esta administración un mismo objetivo. Sabemos que el acceso a una atención segura del aborto no solo depende de un marco legal que lo facilite. Estamos avanzando en nuestro país para llegar a una despenalización del aborto con las recientes deliberaciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero debe a ello sumarse la disponibilidad de servicios de profesionales capacitados, sobre todo sensibles y dispuestos a llevar a cabo interrupciones voluntarias del embarazo como elementos indispensables. Y el libro aborda la relevancia de estos componentes y problematiza las barreras con el personal de salud. Materia de abordaje para adecuar, por ejemplo, las estrategias de capacitación y de desestigmatización del aborto. Y es en la misma línea que presenta estrategias innovadoras de contacto, por ejemplo, con personal de farmacias. La gran contribución de esta publicación es señalar la complejidad que lleva a las desigualdades y el acceso privilegiado de ciertos sectores de la población al aborto seguro, mismos que esperamos sean menos evidentes conforme la política pública logre implementar los servicios de aborto seguro en México, lo cual permitirá llegar a los sectores más vulnerables y más desfavorecidos de nuestra sociedad. Para ello se encuentra publicado ya desde hace unos meses el lineamiento técnico para la atención del aborto seguro en México, que está reconocido en esta publicación que se lanza el día de hoy. Y este como un elemento importante para preparar al sistema de salud nacional para ofrecer servicios de calidad que estén basados en los ejes transversales de los derechos humanos, la perspectiva de género, la interculturalidad y las juventudes. Sin embargo, para la exitosa implementación de este lineamiento se requiere un abordaje mucho más amplio y reconocer que el aborto es uno de los mejores ejemplos de los esquemas de dominación que han dejado a la mujer durante mucho tiempo sin la posibilidad de decidir su destino. Y el hablar de la
autogestión para el aborto seguro por medio de un acceso oportuno e informado al aborto con medicamentos es materia de las páginas que tenemos en manos para un detenido y cuidadoso análisis. El libro visibiliza el medicamento como una alternativa de autogestión y de ampliación de roles en la atención en salud para profesionales no médicos, lo cual es un elemento clave para cumplir con la política pública de centrar los servicios en las necesidades y las preferencias de las usuarias, dando una mirada a estas necesidades desde lo individual. No basta con la ciencia ni las aportaciones teóricas, por ejemplo, del feminismo, sobre la territorialidad del cuerpo, además de la implementación de una política pública. Es indispensable seguir luchando contra la estigmatización y los prejuicios que existen sobre las mujeres que deciden abortar o que involuntariamente se encuentran en esta situación. Y para ello estamos trabajando para remover las institucionales, para lo cual la información que llega a las usuarias y que la deben hacer sujeto para la apropiación es clave. Las realidades y retos del aborto con medicamentos en México está plasmado en la política pública para lograr atender las brechas que se evidencian en las cifras y que no lograremos cambiar hasta situarnos en los zapatos de las mujeres y lograr a través de lo que plasma este libro, visibilizar sus necesidades y las circunstancias que circunscriben a estas necesidades para un abordaje integral. Muchas gracias y muchas felicidades por esta publicación. La recomiendo ampliamente a todo público, sobre todo estamos atendiendo la política pública en salud, a quienes ofrecemos servicios de salud para avanzar en todas estas brechas y las metas que hemos dispuesto para mejorar las condiciones de salud sexual y reproductiva. Muchas gracias por el espacio y felicidades nuevamente. Bien, primero quiero hacer patente mi triple agradecimiento por permitirme participar en esta presentación del libro. Primero, por el honor de presentar el libro, de poder compartir mis reflexiones a partir de su obra. El segundo agradecimiento es por reunirme con una apreciada colega y aliada, la doctora Carla Berdichevsky, a quien extrañamos también desde la sociedad civil. Y tercero, pues por la primicia de leer este documento, Realidades y Retos del Aborto con Medicamentos en México, coordinado por Georgina Sánchez y Susana Belgius. Y además por el momento único en el que lo leemos. El momento, que fue el momento de gestación y parto, permítanme esa analogía paradójica en la presentación de este libro, creo que fue único. Yo creo que las autoras probablemente en ningún momento imaginaron o desearon, y menos planearon el momento del parto de este libro. Un momento caracterizado por dos hitos en el campo de la salud. El primer hito es un hito a nivel global y el segundo un hito a nivel nacional, que sin duda ambos han marcado un antes y un después. El hito global es sin duda el impacto terrible y profundo que ha tenido la pandemia de COVID-19, pero que tuvo un impacto desigual en la salud de las mujeres. La pandemia de COVID-19 impactó a todo el mundo, es cierto, pero no a todo el mundo impactó igual. En la salud de las mujeres impactó de manera diferenciada. La Organización Mundial de la Salud ha revelado que en materia de salud, uno de los servicios que más problemas de continuidad, de acceso y de interrupción fueron justamente los servicios de salud sexual y reproductiva. Pero dentro de ellos, particularmente el acceso a servicios de aborto seguro, fueron los que más interrupciones sufrieron a partir de la pandemia, con sus efectos a la vista: el incremento del embarazo infantil, embarazo adolescente, incremento de la mortalidad materna, etc.
Así que leer el libro en estos tiempos, en este contexto, en este marco histórico irrepetible, pues es realmente mágico. Creo que este libro nos revela los retos y los nuevos derroteros que tenemos en el tema. Además, las espléndidas autoras de este libro nos probaron que esta casualidad, ¿no?, de juntar este documento con estos procesos históricos que he mencionado, pues no son producto de la suerte, porque han comprobado que la suerte no está bien definida por la Real Academia Española. Una suerte entendida como la define el diccionario, ¿no?, como azarosa, aleatoria, con circunstancias no controlables ni reproducibles por voluntad humana, sino que demostraron que esto sucedió porque ellas son la causa de su buena suerte. Su perseverancia en un tema, su insistencia, su compromiso, su solidaridad, sus deseos de transformar una realidad. Creo que eso es lo que marca a todas las autoras, son predominantemente mujeres y un hombre, pero eso marca, digamos, a todas las autoras y se revela en este libro. Se revela un compromiso, se revela que todas además están hablando desde una profunda experiencia de vida y un profundo compromiso. El libro, que contiene 243 páginas, que cuando a uno nos invitan a presentar un libro, y lo primero que vemos es el volumen, ¿no?, del libro, ¿no? Y vi las páginas y dije, wow, es grande, ¿no? Pero en realidad, cuando uno lo empieza a leer, es de pocos libros me han sido tan fáciles su lectura, tan interesante, aunque provengo, digamos, del campo de la salud materna, realmente se descubrían cosas, ¿no? Conceptos, estrategias, metodología que plasmaron en sus páginas, una diversidad realmente muy interesante, muy enriquecedora, que además, yo diría, cumple con esas cualidades de un libro que no solamente es para los profesionales de la salud o las profesionales de la salud, sino que ni para un público estrictamente feminista, sino que además es para también personas que quieran profundizar en este tema, que quieran echarse un clavado, ¿no?, en este océano, en lo que significa particularmente esta intervención de aborto con medicamento, que yo diría es una de las intervenciones más potentes que sintetizan eso que se define como autocuidado, ¿no? Ese concepto amplio definido como una capacidad personal o colectiva de implementar medidas de prevención, atención o reducción de daño en salud, ¿sí? Que es esa definición desde la Organización Mundial de la Salud y que además es promovida por la propia Organización Mundial de la Salud y es parte esencial, digamos, de la renovada estrategia o enfoque de atención primaria a la salud, ¿no? Así que este libro, que contiene 8 artículos fabulosos, donde participaron además de las propias coordinadoras, autoras y un autor. Por cierto, ese autor está bastante justificado porque está en este libro, ¿no? Estamos hablando del doctor Aníbal Foundes, digamos, es una persona, una leyenda en el mundo de la salud materna, particularmente para los profesionales del área de la salud, porque en 2007, por ejemplo, culminó con su obra magna, junto con su colega José Barcelato, con un libro ya mítico, digamos, en este tema,
que se llamó El drama del aborto, ¿no? En búsqueda de un consenso. Así fue titulado ese libro, que es de consulta obligada, ¿no? Y justamente este libro abre en su artículo primero con un artículo de este doctor Aníbal Foundes y Laura Miranda, denominado Automedicación para la interrupción voluntaria del embarazo en México y América Latina. Y hace ahí una síntesis histórica realmente muy interesante de la evolución del uso de medicamentos de misoprostol y mifepristona a través del tiempo a nivel global y luego en América, y deja ver un reto, ¿no? Una oportunidad, que es cómo mejoramos la información que se brinda a proveedores de servicios no médicos, ¿sí? Después, Georgina y Susan, en su artículo Opiniones y disposición de personal médico sobre el aborto en 2 regiones de México, nos muestran el caso del personal médico, tanto de la Ciudad de México como de Chiapas, respecto a sus opiniones y a sus representaciones, prejuicios, y la diferencia que hay, ¿no?, entre un espacio donde se despenaliza versus un espacio donde todavía hay restricciones, ¿no? O había restricciones, diría yo, antes del fallo de la Suprema Corte de Justicia, ¿no? Después, en una colaboración institucional, IPAS nos muestra con su artículo denominado Barreras a eslabones, intervenciones para la disminución de barreras para el acceso al aborto seguro con medicamentos, nos muestran cómo se pueden ampliar, digamos, la importancia de ampliar los conocimientos, impulsar la difusión de los protocolos de uso seguro de misoprostol, ¿sí? Cómo podemos diversificar los canales por los que se transmite información pertinente, oportuna y segura. Posteriormente, en el segundo capítulo denominado Las mujeres se dan la mano, además me encantó ese nombre tan simple, ¿no? Es Las mujeres se dan la mano, y efectivamente los artículos que suceden, en este capítulo muestran cómo desde el ámbito de las propias mujeres, desde su propia agencia, digamos, se construyen, ¿no?, estos acompañamientos para reducción de riesgo y daño. Y inicia este capítulo con una sacudida conceptual, ¿no?, muy interesante, con el artículo que se llama La gobernanza reproductiva y el acompañamiento feminista para el aborto autónomo. Y esto es resultado de un trabajo etnográfico que nos revela el concepto de acompañamiento, ¿no?, que es esa respuesta a las brechas de desigualdad y a la negligencia del Estado para proporcionar las condiciones para un aborto seguro a las mujeres. Y ahí nos muestra las intersecciones, que a veces son contradictorias entre sí, en el ámbito de las acompañantes, en un proceso de constante negociación, reapropiación, resistencias, etc. Posteriormente, Susan y Georgina y Blair nos dan también otro artículo denominado Velamos por su seguridad, acompañantes de aborto seguro y seguridad de las acompañantes en México. Y ahí dicen algo muy interesante, que es, a partir del análisis de 3 tipos de acompañantes, ¿sí?, acompañantes a nivel colectivo, acompañantes a nivel de ONGs y acompañantes autónomas, nos revelan cómo las acompañantes autónomas tienen mayor seguridad, digamos, menores riesgos para sufrir consecuencias personales, tanto legales o alguna otra amenaza en el proceso de acompañamiento a mujeres.
Posteriormente, uno de los, bueno, todos son espléndidos, pero uno que rompió, digamos, me rompió la cabeza, fue el de Yamilet Benítez y Georgina Sánchez, con el de aborto seguro con parteras indígenas rurales y sororales en el sur de México. Y creo que hay muy poca evidencia de cómo las parteras tradicionales sí pueden ofrecer acompañamientos seguros, ¿sí? Pueden ofrecer acompañamientos a pesar de lo que nosotros o nosotras a veces vemos en esos espacios, ¿no? Como una resistencia tal vez mediada por temas religiosos o usos y costumbres. Realmente este artículo sorprende, ¿no? Cómo en esos espacios, con estos recursos valiosísimos a nivel comunitario en espacios indígenas, realmente son una gran ventana de oportunidad, y creo que este artículo puede dar mucha luz a la elaboración incluso de políticas públicas más adelante, ¿no? Con esta nueva marco legal que se nos abre en estos momentos. Y hay una confesión en este artículo que me gustó mucho. Dice, encontrando para nuestra sorpresa que sin estar formadas las parteras tradicionales dentro de una corriente feminista o de género y salud, tienen muy claro el por qué se alían con las mujeres que las buscan para abortar. Entonces, realmente vale mucho la pena encontrar también mucha sinceridad en este libro de los retos, los desafíos y las limitaciones que hay también en el tema. Para ir cerrando, el libro además expone el capítulo 3, Buenas Nuevas, ¿no? Que son como algunos artículos que nos abren las oportunidades, ¿no? Nuevos derroteros, digamos, para el tema. Y otra vez tenemos la participación de IPAS y después de Vianney Saavedra y Rafaela Esquiabón, también líderes en este tema, en donde nos muestran IPAS con aborto seguro con misoprostol y productos comunicacionales, digamos, nuevas estrategias, nuevos mecanismos para difundir con mayor precisión información en este tema. Y se cierra con broche de oro, con un análisis, una exploración estadística interesantísima de las diferencias por lugar de residencia y características sociodemográficas de las mujeres respecto a este tema. Así que, bueno, yo quedé fascinado con este libro. Los invito a leer a tanto gente que tenga conocimientos del tema como cualquier persona que quiera profundizar en un tema tan importante como es el poder decidir o en su momento ayudar a mujeres a decidir cuándo, dónde y cómo ser madres o no ser madres. Así que pues agradezco mucho desde el Comité Promotor por una Maternidad Segura esta invitación y les felicito. Bueno, primero quiero empezar con agradecerles a la doctora Carla, al doctor David por sus palabras, su presentación tan amplia y tan bienvenida. De verdad, pues como dicen, ¿no? Cuando estábamos trabajando en este libro, igual con las otras autoras y otro autor, pues nunca pensábamos que íbamos a presentar este libro en un mes de puros regalos, ¿no? De los fallos de Suprema Corte, de un nuevo panorama para México, pero también el lineamiento para la atención de aborto seguro que mencionó la doctora Carla, que al último momento pudimos incluir, mencionarlo en el libro, que son todos componentes sumamente importantes para de aquí
poder movernos hacia adelante, ¿no? Y lo que nosotras soñamos con este libro es justo aportar evidencia científica sobre un tema muy importante a nivel internacional, muy discutido, muy estudiado, pero donde sentimos que en México hacía falta evidencia actual, actualizada, desde, como mencionó la doctora Carlos, desde otro punto de vista, ¿no? Un punto de vista de la salud y desde las mujeres. Y creemos que con este libro, justo en este momento que vamos, esperemos, dejando atrás la barrera importantísima de la criminalización legal del aborto, sabemos que con esto no se garantiza el acceso inmediato, ¿no? Y en este libro podemos ver justamente que hay muchas diferentes estrategias que se pueden utilizar para mejorar el acceso para mujeres, que especialmente las mujeres que están en situaciones de mayor vulnerabilidad, y que muchas de estas estrategias ellas mismas desarrollaron, y que estos pueden servir como ejemplos, o como dice el doctor David, ¿no? En el caso de las parteras, pues si nadie sabe que esto ya lo están haciendo, ¿cómo vas a diseñar una política pública, ¿no? Entonces ya con esta información que estamos presentando en este libro, que fue maravilloso trabajar con un grupo de autoras con tanta experiencia, tanto conocimiento, y abordar el tema del aborto con medicamentos de sus diferentes puntos de vista, ¿no? Como dice la OMS, que el aborto con medicamentos realmente puede ser autogestionado mientras se cumple con dos componentes, que es que haya información adecuada, que la persona gestante tenga acceso a la información adecuada y que tenga acceso a servicios médicos en el momento que los requiere o que los desea. Y este libro pues nos da ideas sobre cómo podemos cumplir con estos dos componentes. Y como médica, yo espero y deseo que no solamente lo lean las personas que pueden diseñar políticas públicas, pero también nuestras colegas en el sector salud, que donde sabemos que hay mucha resistencia, que es algo que también pues, hablamos en el libro, pero que mucha de esa resistencia viene de la desinformación, ¿no? Entonces viene el desconocimiento, la estigmatización, y para poder disminuir estas barreras de acceso y llegar a un gremio médico sensibilizado, empático, capacitado en el tema, que puede dar una buena atención técnica también. Ni siquiera tal vez en todas las ocasiones para realizar la interrupción de embarazo, pero justo para garantizar esta parte de lo que menciona la OMS, ¿no? El acceso en caso de necesitarlo, pues esperemos que este libro les llegue también a ellos, a ellas, a las acompañantes, las activistas y las propias mujeres, los padres y madres, para que les enseñen a sus hijos, hijas, pues lo que existe y lo que pueden utilizar si lo requieren o lo desean. Y pues les agradezco mucho esta presentación y sus palabras. Gracias. Bueno, pues muchísimas gracias. Esta mañana ha sido muy agradable escuchar tanto a la doctora Carla Verdechevsky, primero que aceptaran, Carla Verdechevsky y David Meléndez, dos pilares muy importantes de proyectos que han marcado un antes y un después en la salud sexual y reproductiva de este país. Entonces es un honor que ellos hayan presentado a este libro que efectivamente cayó parado en este momento tan trascendental en México. Solamente quiero agradecer a todas y cada una de las personas que se subieron a este barco loco hace más de un año, a Laura Miranda, a Ipascam, a Madeleine Belfart, a Yamilet Benítez, a Vianey Saavedra, a Blair Danner, a Rafaela Chabón, en especial al doctor Aníbal Faundés, y por supuesto a las mujeres brasileñas que descubrieron el aborto con medicamento y que dispararon una flecha que ya nadie podrá detener y que esperamos que marque un antes y un después en la salud de las mujeres que desean tomar por su propia mano las decisiones de una interrupción y de seguir adelante con proyectos de vida de la forma más saludable y autónoma. Muchísimas, muchísimas gracias, David, Carla, Susan, un privilegio ser tu compañera de viaje en esta nave y que esperemos que este libro
circule, lo critiquen, lo alaben, lo conozcan, lo mejoren, haya muchas más publicaciones sobre este tema y que este tema deje de ser un problema de salud para las mujeres en México. Muchísimas gracias. Bueno, pues la verdad agradezco mucho que pudiera estar con nosotros presentando este libro a la doctora Carla Berdichevsky, también al doctor David Meléndez. Agradezco a los coordinadores de este libro, que fue la doctora Georgina Sánchez y la doctora Susan Belduis. Y los invitamos a leer este libro que ya se encuentra en nuestra página, que es www.ecosur/libros. Ahí lo pueden conseguir en su formato digital y también lo pueden adquirir en las principales plataformas de ebooks como es Amazon, como es Google Play y en algunas otras más que se vayan sumando como Gandhi, como sótano.com. Pues agradezco mucho y gracias por su tiempo.